de poder seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor, que nos bendice, nos fortalece y realmente el Señor se manifiesta a través de ella. Quiero compartir en esta mañana un tema titulado "No puedo, es muy pesado". ¿Cómo poder soportar el dolor y la angustia? ¿Cómo pudieras tú soportar el dolor y la angustia? Debemos conocer que Jesús enfrentó mucho dolor y mucha angustia. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice así: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. ¿Cómo fue Cristo en los días de su carne? Sin poder, sin reino, igual a cada uno de nosotros. Imagínate que cuando Cristo dice aquí con ruegos, con muchos ruegos y muchas súplicas al que le podía librar de la muerte. Había llegado el momento donde Cristo iba a ser entregado, iba a ser arrestado para pasar por el proceso de muerte. Y no solamente el proceso de muerte, sino que Jesús, y la palabra nos revela todo lo que Jesús iba a pasar, no solamente morir, sino que Él antes de morir iba a pasar un momento de angustia, iba a ser maltratado, iba a pasar por una serie de acontecimientos, y Jesús conocía cada detalle de lo que Él iba a acontecer. Imagínate que tú tuvieras que atravesar por este momento, que no lo tienes que atravesar porque Jesús ya lo vivió por nosotros, pero imagina por un momento cómo estaría tu cuerpo, cómo tú te sentirías si supieras que debes morir y que van a maltratarte, tu vida prácticamente la van a estremecer con todo el maltrato que pudieras llevar o tener que pasar. Y llegó la hora, llegó el día, llegó el minuto donde te vienen a arrestar, donde vas a tener que pasar ese proceso. ¿Cómo te sentirías? De seguro es un peso que no sería nada fácil. Jesús pasó por esto y mire sus palabras como dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesús sabía quién lo podía librar y Jesús sabía a quién debía clamar. Cuando tú conoces esto, que sabes a quién tienes que clamar, que sabes quién te puede librar, entonces tú ya tienes un paso adelante, entonces tú vas a poder avanzar en algunos momentos donde estás atravesando circunstancias difíciles y de seguro las vas a poder superar. Muchas veces enfrentamos situaciones en nuestra vida que son causa de tristeza, de dolor y de mucha opresión y no sabemos cómo enfrentarla. Jesús pasó por este momento. Él oró, pero la angustia siguió. Él oró y la tristeza seguía en su alma. La presión seguía. De seguro tú has pasado por algunos momentos que también has orado, la tristeza sigue, el dolor sigue, la angustia sigue, la agonía, porque muchas veces tenemos que enfrentar algunas cosas que en esta vida no suceden y aunque oramos, permanece la angustia, permanece ese dolor, ese sufrimiento. Muchas personas pasan por esta serie de cosas. Cuando Jesús atraviesa este dolor, esta angustia, Él pide a sus discípulos que lo respalden, que lo ayuden. Mateo 26, verso 38, Jesús le habla: velad conmigo para que esta angustia y este peso pudiera ser más ligero en Él. Él ora para que ese peso pudiera ser más ligero en Él. Invita a sus discípulos para que su carga pudiera ser más liviana. Esa fue la razón por la que Jesús invitó a sus discípulos a unirse con Él para ayudarle en oración, para ser
fortalecido. Entonces, en algunos episodios de nuestra vida nos encontramos con situaciones que tenemos que experimentar, donde nadie nos puede ayudar, porque necesitamos pasar por allí. Jesús oró, clamó, aunque Dios no lo pudo librar de esa situación porque Él necesitaba pasar por eso para salvarlo. Gracias a Dios que Dios no lo libró, porque tú y yo no hubiéramos podido ser salvos. Hoy somos salvos a que Dios conocía lo mejor para nosotros y permitió que Jesús pasara por ese acontecimiento, por esa muerte, pero era para beneficio para cada uno de nosotros. Jesús no fue librado, pasó, pero sí fue fortalecido. Eso es lo más grande que nosotros conocemos en este día. Lo que tú puedes haber escuchado en toda tu vida es que Jesús no fue librado, pero sí fue fortalecido. Hay cosas de las que has pasado que a lo mejor tú dices, no me ayudaron, no fui librado, pero sí serás fortalecido. El momento donde nadie te puede ayudar. ¿Cómo podríamos conocer esto o cómo podríamos asimilar esto? El momento donde nadie te puede ayudar. Atravesando alguna situación en tu vida donde nadie te puede ayudar. ¿Habrás pasado alguna vez por algo similar donde te sentiste que nadie te pudo ayudar, que nadie te pudo dar una mano? Muchas veces hay personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que pasan ciertas circunstancias donde nosotros queremos ayudarlo y nosotros nos sentimos mal porque no queremos que esas personas atraviesen esos momentos. Y aunque está en nuestras vidas quererlos ayudar, no podemos librarlos de esas circunstancias. Ellos las necesitan pasar. Pero hay algo muy grande y muy clave en ello, que aunque nosotros no los podemos librar de esas circunstancias, hay algo que sí podemos hacer por ellos, y es orar por ellos para que puedan ser fortalecidos, para que su fe no mengue, para que ellos se mantengan con una fortaleza de que ese peso que está en ellos no los pueda hundir y no los pueda destruir. Algo que sí puedes hacer. Hay personas que no puedes hacer nada por ellos. A veces nos encontramos en algunos momentos que a lo mejor hay alguien que quieres ayudar en las finanzas y no puede, que quieres estar con ellos a su lado y no puede, pero sí puedes ayudarlos en oración para que su espíritu sea fortalecido y puedan permanecer firmes atravesando ese momento. Eso lo hizo Jesús con Pedro en Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Pedro iba a ser zarandeado. Y Jesús oró por Pedro, no para que no fuera zarandeado, sino para que Pedro pudiera permanecer firme en la fe. Dios nos va a usar con personas, con amigos, con familiares que necesitan permanecer en la fe para no fallar. Nosotros vivimos momentos difíciles, estamos enfrentando batallas que muchos no pueden soportar este peso. Muchos se sienten que no aguantan el peso, que no aguantan la presión, que es mucha la carga, y Dios nos coloca esas personas para que nosotros podamos servir de ayuda, servir de pilares a través de oraciones, a través de palabras, a través de activaciones para que esas personas puedan permanecer firmes y atravesar este momento. Que no mueran en este momento, porque hay personas que en algunos momentos de su vida que atraviesan murieron, y no murieron físicamente, murieron en la fuerza, porque tal fue su batalla que debieron de enfrentar, que todas sus fuerzas fueron desgastadas, fue desgastada su fuerza, fue desgastada su fe, y quedaron en esa estación, quedaron en ese momento. Hoy día no tienen fe, hoy día no creen, hoy día no se levantan, hoy día están estancados porque una situación los marcó y los pudo
haber derrotado. Pero nosotros, Dios nos está llamando y nos está alertando con esta palabra para que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu y poder fortalecer a otros, para que este momento y otros momentos que podemos vivir podamos ser fortalecidos en la fe, permanecer firmes en esa roca inconmovible. Porque cuando nosotros oramos a Cristo, oramos al Señor para que podamos recibir fortaleza, quiere decir que nosotros estamos sobre una roca, y es la roca que es Cristo, esa roca eterna de la que cada uno de nosotros plantamos nuestra vida, nuestra familia, vamos a permanecer firmes. Así que lo declaro en esta mañana que tú vas a permanecer firme. Jesús, en el momento de su mayor angustia, llegó la hora, llegó el momento de Jesús. Tenía presión, tenía angustia, tenía dolor, sentía preocupación por lo que iba a atravesar. El momento llegó, el momento de ser arrestado y el momento de ser entregado había llegado para Jesús. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús pidió a sus discípulos, les pidió ayuda a través de la oración. ¿Por qué cree usted que Jesús pidió ayuda a sus discípulos? Pidió ayuda para ser fortalecido. Así que dígalo conmigo en esta mañana. Cuando yo pido ayuda es porque no soporto el peso y necesito ser fortalecido. Jesús, llegó el momento, necesitaba ayuda. Muchos a tu alrededor necesitan ayuda. Tu esposo necesita ayuda. Tus hijos necesitan ayuda. Hay amistades, hay familiares, hay discípulos que necesitan ayuda a través de la oración. Y cuando ellos nos piden ayuda o cuando nosotros sentimos que debemos darle la ayuda, nosotros los respaldamos, no solamente de palabras, sino también en oración, y esas personas van a ser fortalecidas y van a atravesar ese momento porque alguien se levantó a orar, a interceder para que las fuerzas pudieran ser recobradas en alguien que las podía perder a través de un problema que estaba enfrentando. Jesús le pidió ayuda a sus discípulos, pero sus discípulos se quedaron dormidos. Imaginémonos la presión de Jesús, tener que enfrentar la muerte, y los discípulos estaban dormidos. No entendieron el momento, no sabían la dimensión de la presión que Jesús estaba viviendo. ¿Cómo podrías ver a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo podríamos ver a una persona que nos pide ayuda y nos quedamos dormidos? ¿Qué peso podría soportar esa persona si las personas que están a su alrededor y que fueron asignadas para ayudarla a poder soportar esa carga se quedaron dormidos? Los discípulos de Jesús se quedaron dormidos. Muchas personas, familias, se quedan dormidos. Si el esposo está pasando por un problema, la esposa no puede quedarse dormido. Los hijos no pueden quedarse dormidos. Todos debemos ir en pro para recibir fortaleza según la persona que nos esté necesitando en ese momento. Dile al que tiene al lado, no puedes quedarte dormido cuando los que están a tu alrededor tienen una carga que no pueden llevar. Entonces tomemos en cuenta que Jesús les pidió ayuda a sus discípulos, era porque el peso que enfrentaba era muy fuerte. Esto es muy importante conocer esto para que tomemos como ejemplo de Jesús y sus discípulos y no dejar que nuestros familiares se hundan en el peso que no pueden soportar. Nosotros vivimos en un momento de mucha presión y necesitamos fortalecer a aquellas personas que están débiles, aquellos que pueden perder la fe, y los podemos activar a través de una palabra. Podemos ver muchas personas que el peso de la ruina lo están soportando el peso de perderlo todo, están soportando el peso de estar en bancarrota.
Muchas personas invirtieron no pensando que este acontecimiento iba a llegar en su vida. Muchas personas invirtieron, muchas personas paralizaron, perdieron frutas, muchas cosas se han perdido hoy en día. Y hay personas que por causa de este acontecimiento que pueden estar viviendo, se sienten derrotados, se sienten en bancarrota, y aunque lo pueden estar, no hay para ellos una esperanza de que se puedan levantar de esa condición. Pero te quiero decir algo, que Jesús pasó un momento, pero fue fortalecido. Tú puedes estar en bancarrota, tú puedes haber quedado arruinado, tú puedes haber perdido finanzas, tú puedes haber desgastado todo el dinero que tenías, pero eso no significa que tú vas a morir en esa condición, porque la palabra de Dios y la vida de Dios, cuando tú te aferras a ella, cuando tú haces que la vida de Dios en tu vida sea una roca de la cual tú te afirmas, entonces tú vas a ser levantado, tu empresa va a ser levantada, tu vida va a ser levantada, tu familia va a ser levantada, tus finanzas van a ser levantadas. Tú no vas a quedar en la ruina, tú no vas a quedar en el dolor, tú no vas a quedar en el quebranto. Por eso tú necesitas recibir la fortaleza que te da la oración, que te da la palabra de Dios, que te da la vida de Dios. Por eso para nosotros el Señor es la fuerza que nos ha sostenido en este momento, y no desfallamos. Y aunque nos sintamos en algún momento en agonía, en temor, nosotros corremos a Él y nos fortalecemos en la fe y somos levantados. Así que es muy importante que cuando alguien te pide una oración, tú lo puedas conocer, que si te está pidiendo oración es porque no puede con el peso. Así que dígale al que tiene al lado: si me pides oración, entiendo que no puedes con el peso que estás llevando o que tienes en este momento. Y todos corremos para que esa persona pueda ser fortalecida. Si hay personas que tú conoces que necesitan la oración, que necesitan la fuerza, que necesitan ser activados en su espíritu, tú tienes que levantarte, no puedes posponer ayudarlos, levantarte en favor de ellos, sean tus padres, sean tus hermanos, sean tus amigos, sean personas cristianas que están a tu alrededor. Necesitas levantarte a favor de ellos. Muchas personas están en el mundo necesitando la fuerza de la oración, y es el momento para que ellos conozcan que a través de la oración nosotros los podemos ayudar. A lo mejor podemos hacer otras cosas por ellos, pero la oración es lo más importante para que ellos sean fortalecidos y conozcan cómo sus fuerzas fueron renovadas en un momento de presión, en un momento de angustia. Jesús dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Hay cosas que tendremos que vivir. Unas serán más sencillas y otras serán más desafiantes. Pero no todas las cosas que nos pasan son en vano, porque aunque Jesús le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y Jesús clamó, porque lo leímos en Hebreos 5, verso 7, donde Jesús clamó al que lo podía librar. Y no solamente clamó, porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha y que nuestras oraciones no son respaldadas o no reciben respuesta. Pero Jesús oró. Mire lo que pasó en Hebreos 5, verso 7. Jesús oró al que le podía librar de la muerte. Cuando tú conoces el que te puede librar, el que te puede levantar, el que te puede bendecir, el que puede fortalecer tu vida, el que puede fortalecer tu matrimonio, el que puede cambiar tu destino, cuando tú conoces quién puede ser y tú te aferras a Él, entonces algo va a acontecer. Te quiero decir que cuando tú oras, cuando tú clamas y cuando tú te aferras al que te puede librar de la muerte, al que te puede librar del dolor, al que te puede librar de la debilidad, al que te puede librar de cualquier condición, cuando tú sabes quién es, entonces ya tú tienes un paso adelante. Entonces tu vida va a poder marcar la diferencia. Algo poderoso va a ocurrir en tu vida. Jesús dijo: Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. La copa no podía pasarla por alto, debía beberla, debía atravesar ese momento, pero ese momento era el proceso de Jesús que iba a producir que nuestra salvación llegara a nuestras vidas por medio de Él, y eso se iba a manifestar en gloria. Entonces, hay cosas de las que tú no podrás ser librado, hay otras que sí vas a ser librado, y de seguro que habrán unas que serán librados, y de las que no eres librado es porque eso de lo cual no vas a ser librado va a traer un proceso de crecimiento, va a producir un carácter, una firmeza, va a hacerte una persona que tiene mayor autoridad en esa área, vas a poder tomar dominio sobre esa área, y eso que atravesaste será una marca de lo cual tú vas a poder bendecir a otros a través de esa circunstancia de la cual tuviste que atravesar. Dice, Jesús oró para no pasar ese momento, pero tuvo que pasarlo. Aunque no pareciera, Él lo atravesó. A Él no le fue quitado ese momento, pero algo que sí recibió respuesta a su oración. Te quiero decir que toda oración que nosotros hacemos, recibimos respuesta. Ninguna oración Dios se queda con ella, siempre recibimos respuesta. Una recibe respuesta no como tú la pediste, pero de seguro ha recibido respuesta de la manera que era mejor para ti. Así que cuando tú entiendes esto, tú nunca vas a dejar de orar, tú vas a orar y vas a ser firme en tu oración y vas a recibir respuesta. La respuesta de Jesús no fue que no pasara ese momento, pero sí fue que ángeles lo fortalecieron. Lucas capítulo 22, versos 42 al 43. Fue fortalecido, pero Jesús fue un vencedor. Jesús, hoy nosotros alabamos su nombre, bendecimos su nombre y damos gloria a Él, porque por medio de ese momento que atravesó, nos salvó, y hoy día podemos estar libres, podemos venir a los pies del Señor, orar confiadamente, ser fortalecidos, ser bendecidos a través de su palabra, por lo que Jesús atravesó. Hay cosas que vas a atravesar que te van a llevar a otro nivel y a otra dimensión. Jesús, a través de esto, se sometió a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y nos colocamos en sus manos, y a pesar de que oramos, no renegamos, no maldecimos de algunas cosas que atravesamos, sino que confiamos y que creemos que de todas nos librará el Señor. Así que dígalo conmigo: de todas las cosas que atravieso, de todas me librará el Señor. Gracias en esta mañana, porque el Señor bendecirá tu vida, te fortalecerá como nunca antes. Yo te declaro y te profetizo que te vas a levantar poderosamente en el nombre del Señor, y que ninguna agonía, ninguna presión, ninguna perturbación va a destruir tu vida. No serás hundido en este tiempo, sino que te vas a levantar fortalecido, vas a ser fortalecido en tu fe, en tu espíritu, y vas a poder ver todo lo que Dios va a hacer y va a obrar en tu vida, en tus finanzas, en tus hijos y en tu familia. Cree que Dios te va a fortalecer en cada área donde tú la necesites. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.